presión. Hace 3 días, la poeta y ensayista María Rivera fue nombrada la nueva titular, la nueva presidenta de la Asociación de Derechos Humanos más antigua del mundo, que se llama PEN, era el antiguo PEN Club. Antiguo PEN Club. Que ahora se llama PEN. María, que es una reconocida ensayista, una reconocida poeta, llega con un gran reto, que es pues la defensa primero de los individuos como tales, los poetas, los ensayistas, los escritores, los periodistas, y por el otro lado, con el sesgo que tiene la organización, pues fortalecer por un lado la escritura y sus espacios, su memoria fundamental, y la defensa de los derechos humanos. María Rivera está el día de nosotros aquí en la cabina y nos da mucho gusto recibirla. María. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la invitación, Álvaro, estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida, María. Ha sido 7 meses complicados en la relación de la prensa con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que sí, yo creo que han sido, digamos, unos meses paradójicos, ¿no? Porque a mí, desde mi punto de vista, creo que ha estigmatizado a la prensa, digamos, ha habido ataques verbales contra la prensa y creo que no ayudan a un clima donde la prensa está siendo asediada por el crimen organizado en todo el país, donde asesinan periodistas. Es el país más peligroso, digamos, para que esté más en riesgo la libertad de expresión. Entonces creo que el discurso presidencial no ayuda a proteger los derechos de los periodistas y de la prensa. Es un discurso maniqueo y no favorece, ¿no? Sino que incluso yo creo que alienta ciertos ataques, por ejemplo, en las redes, contra los periodistas críticos que preguntan en las conferencias, lo vimos muy al inicio, ¿no? En las mañaneras, campañas contra algún periodista en específico, alimentadas de esa manera. ¿Tú cómo consideras el argumento que él da de establecer un diálogo redondo, circular, como él lo define, en el que él formula sus puntos de vista sobre el trabajo de los periodistas y de los medios, con nombres y con apellidos? Eso también es importante decirlos, no es una generalización. Pero ¿tú cómo consideras ese argumento de que se trata de un diálogo circular, que si a él lo critican, él tiene derecho también a criticar? Yo creo que es un error de concepción del presidente, porque no es una relación jerárquicamente pareja, es decir, hay una asimetría de poder, digamos, es nada más y nada menos que el señor presidente. El señor presidente, si critica a un medio o critica a un periodista en específico o a un ciudadano, tiene mucho más poder que el ciudadano, de audiencia, en fin, digamos, desde los poderes prácticos del Estado. Entonces creo que esa asimetría es un error de concepción. No, el presidente no tendría que atacar a sus críticos, es decir, no es su función, ¿no? Es decir, ¿ves a un presidente asusando? Sí, claro que veo un presidente asusando, digamos. Creo que toda la retórica del fifí, por ejemplo, la retórica, digamos, de la prensa chayotera, de la prensa, creo que esa es una manera de asusar. Creo que incluso ese discurso no es para la prensa, es un discurso hecho exprofeso para las benditas redes sociales y para la gente, ¿no? Digamos, ese es su destinatario. Ahora, por otro lado, María, hay un momento en estos meses, hay varios momentos en los que sí hay una especie de urgencia del presidente de transparentar cosas importantes, que no son menores, ¿eh? Por ejemplo, el asunto del Chayo y el asunto de la publicidad oficial. O sea, éramos un puñado de periodistas y de medios diciendo en voz alta, oigan, ya transparenten esto es un cochinero. Se repartieron 60,000 millones de pesos con Enrique Peña Nieto a la prensa. Y 40,000 millones de pesos con Felipe Calderón, ¿eh? O sea, a veces se olvida que ese periodo además fue muy negro para la prensa, para los medios en México. Bueno, para algunos, para otros fue un paraíso, como lo fue con Enrique Peña Nieto. Claro, entonces también hay un momento de la posibilidad de que eso se ventile, por ejemplo. Completamente de acuerdo, pero creo que hay formas. O sea, creo que las formas no han sido las adecuadas. Creo que digamos, esta lista que se filtró, bueno, que se publicó y etcétera, era una lista que en realidad
no tenía datos esenciales para saber qué medios, qué periodistas realmente, por qué habían recibido el dinero, es decir, si era publicidad legítima o no. Es decir, creo que en ese sentido mezclaron cosas y que la manera en realidad no la tendría que ser el presidente, o sea, tendría que ser, digamos, una cosa que surgiera de la sociedad civil a través de transparencia, que fuera, o que informaran de manera completa, ¿me explico? O sea, yo creo que hay un uso político de esa. Ahora, claro que evidentemente lo que queremos es transparencia, o sea, lo que queremos es saber, incluso la ley de medios, la ley de publicidad la tiene que cambiar, es decir, sigue siendo... Sí, sigue siendo la ley Chayote. Exactamente, entonces, ¿qué tanto es demagogia esto de vamos a ventilarlos, pero no cambiamos las reglas básicas y no sabemos todavía, son 6 meses, qué va a pasar con el dinero para publicidad, si lo van a distribuir de manera semejante o no, ¿no? Claro, porque para recordarle al auditorio, en el sexenio pasado se confecciona una ley que da o que formaliza la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre el dinero para invertir en publicidad oficial. Exacto. Y esa ley se le conoció como Ley Chayote y todo el mundo nos opusimos a través de colectivos, para que se transparentara y hubo una promesa de hacerlo. Bueno, hubo una aprobación de esa ley Chayote, no porque hubiera voluntad siquiera de hacer esa ley, sino que hubo un mandato de la Suprema Corte en ese mismo sentido. O sea, el problema de la publicidad oficial, tú estarás de acuerdo, María, es una agenda pendiente y es un aspecto que es importante tratar para generar condiciones de mayor libertad de expresión, no solamente para medios de comunicación, sino para la libertad de expresión en general en el país. Claro. Justamente el presidente acaba de hablar de los periodistas. Vamos a Ciudad Neza con Víctor Gamboa. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Álvaro, muy buenas tardes. Efectivamente está concluyendo ya este evento aquí multitudinario en Ciudad Nezahualcóyotl, la primera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a este populoso municipio del Estado de México. Y efectivamente, Alejandro, el presidente habló de lo que se está ahorrando su gobierno al ya no pagar a los medios de comunicación lo que se pagaba antes. Dijo que estaban acostumbrados al chayote, que en la pasada administración se pagó mucho dinero a los medios de comunicación y que estaba planeado en el presupuesto que este año se les diera 10,000 millones de pesos a los medios de comunicación. Dijo, nos vamos a ahorrar 6,000 millones porque solamente hemos dispuesto que haya 4,000 millones en esta bolsa para los medios de comunicación. Dice que hay medios que no están conformes con esta decisión, que estaban acostumbrados a recibir este chayote y por ello algunos medios de comunicación, dijo el presidente de la República, les están atacando un día sí y el otro también. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante miles aquí en uno de los actos más multitudinarios que ha tenido en su administración, ante, sobre todo adultos mayores, también gente de escasos recursos en este municipio donde hay muchas colonias con muchas necesidades. Entregó programas integrales para el bienestar. El presidente Andrés Manuel López Obrador, también dedicó gran parte del tiempo a saludar sobre todo a los adultos mayores y a prometerles que habrá recursos suficientes para los programas sociales con los ahorros que se está logrando con la venta del avión presidencial, con la venta de los vehículos, las camionetas de la Presidencia de la República y ha subrayado el presidente que va a alcanzar el dinero para todos esos programas sociales. Álvaro, Alejandro. Víctor, una sola pregunta tengo. ¿Sí se abucheó o no a Del Mazo? Sí hubo abucheos, pero también gente que seguramente ya previendo que habría esta reacción de algún sector de aquí de la audiencia, del auditorio, también él traía sus porras, así que hubo duelo entre quienes lo aclamaban, quienes le echaban porras y quienes lo abuchearon, pero obviamente quienes abucheaban al gobernador seguramente que gritaban más, estaban ya muy identificados aquí en la parte central de lo que eran las gradas, el graderío, y efectivamente, Alejandro, hubo abucheos tanto en el momento en que se le presentó, como también
más adelante cuando el gobernador claro. hizo uso de la palabra, ahí también hubo abucheos para Alfredo del Mazo, claro. El presidente de la República, cuando hizo uso de la palabra también pidió que haya respeto y que no nos peleemos, dijo el presidente. Muy bien. Es necesario que haya unidad, sobre todo en esos momentos que no hay ya contiendas políticas. Dijo, ya vendrán las elecciones y entonces sí podrán pelearse, pero hoy el partido político o el partido que nos debe unir es México. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias, y también a usted que nos escucha en Ciudad Nezahualcóyotl y en el Estado de México le mandamos también un saludo y continuamos, Alejandro. Tenemos en el estudio, les recordamos, a María Rivera, presidenta del PEN México. Hablábamos hace un momento sobre el presidente, sobre el chayote, sobre la publicidad, sobre la prensa, sobre polarización. Sí. ¿Hay polarización? Bueno, esto que acaba de decir ahorita justamente el presidente, que es, digamos, decir que la prensa lo critica porque ya no les da dinero, ¿no? Que fue un poco lo que declaró. Sí. Es una forma de deslegitimar la crítica. Es decir, porque también confunde, María. Ahí habla de chayote. A ver, el chayote, hay que diferenciar, sí. El chayote es corrupción, punto. O sea, es un dinero ilegítimo chayote que se entrega de manera ilegítima a un periodista que por lo regular es muy cochinito. Oiga, no solamente a un periodista, a un medio. A un medio. Hay, sin embargo, la publicidad oficial que es legítima desde el punto de vista de que es un presupuesto aprobado por el Congreso y que se debe asignar, eso es lo que esperamos todos, de manera, con reglas claras, no de manera discrecional, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que todavía, por cierto, no son 4,000 millones de pesos, son 4,711 millones de pesos los aprobados por el Congreso en materia de publicidad oficial para ejercer este año, que por cierto no se ha ejercido un 5, tengo entendido que va a comenzar a mediados de julio, y que puede extenderse, puede ampliarse a 5,800 millones de pesos. Yo siempre he dicho que es mucho dinero a pesar del recorte del 50% respecto al año pasado de Enrique Peña Nieto, pero son dos cosas diferentes, María Rivera. Exactamente, yo creo que son dos cosas diferentes. Ahora, todo el problema, digamos, de la libertad de prensa, yo creo que es, y la libertad de expresión es muy complejo, digamos, y creo que en este gobierno se complejiza mucho más. Porque hay toda una, digamos, movimiento, yo lo veo así, lo leo así, propagandístico, ¿no? Ideológico, propagandístico de parte del gobierno y las instituciones. Entonces se vuelve más difícil, digamos, se vuelve más difícil hacer como la discriminación y la defensa de la libertad de expresión. Por ejemplo, podemos pensar en los medios públicos como el Canal 11 y los nuevos programas del Canal 11. Que están amparados por la libertad de expresión, pero uno no entiende bien si esos programas que se produce el Estado, digamos, funcionan como propaganda gubernamental. Es decir, ¿qué tanto es libertad de expresión y qué tanto es uso de esos medios públicos, que también son medios? Es decir, yo no creo que los programas nuevos, el de Johnny Sabina y La Maroma Estelar, sean realmente, digamos, están atenidos a la libertad de expresión crítica. Y sin embargo, María, Alejandro, para hacer una evaluación general, digamos, ¿qué tanto desde el inicio de la actual administración, que va a cumplir este fin de semana 7 meses de iniciada, más allá de lo que López Obrador diga o deje de decir, o su propio gobierno, ¿en qué circunstancia tú ves las condiciones de ejercicio de la libertad de expresión, de la crítica, no solamente al gobierno federal, a los gobernadores, o el ejercicio en los propios medios de comunicación? Bueno, yo creo que hay estados de este país donde la libertad de expresión está profundamente acotada por los poderes criminales, ¿no? Digamos, si pensamos en Tamaulipas, si pensamos donde en realidad los periodistas arriesgan su vida cubriendo... Literalmente, ¿no? Y la pierden, ¿no? Y la pierden, digamos, en asociaciones, digamos, donde se coluden criminales con políticos, con gobernadores. Entonces, creo que es que ese subtexto está ahí. O sea, entonces no podemos hablar, digamos, de que hay una libertad de expresión y de prensa enorme en el país. Claro que no la hay. Lo que pasa es que están muy focalizados los lugares donde es extremo y los otros donde no. Eso es donde el PEN, digamos, y las asociaciones de derechos humanos trabajan y es visibilizando esta circunstancia. Él habla mucho de un cambio de régimen
y también justifica, digamos, este discurso que polariza en la idea de que en un cambio de régimen, pues bueno, le pisas los callos a muchos, provocas una ruptura, pero también el discurso mismo provoca rupturas. ¿No lo sientes así, María? Completamente. O sea, sí creo que el discurso mismo produce una ruptura, porque de entrada uno supondría que iba a ser más plural, es decir, pero no, digamos, él tiene como una idea muy clara de lo que significa que él esté en el poder y lo que se va a hacer de acuerdo a su voluntad, ¿no? O sea, me parece que es un presidente muy determinado en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, todo el día, a toda hora, cualquier persona, cualquier individuo, sea un político, sea un empresario, critica a López Obrador y hasta donde se alcanza a ver no hay consecuencias. No se podía hacer esto, por ejemplo, para no ir más lejos, con Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Había una uniformidad en un sector importante de la sociedad. Completamente. A eso me refiero cuando te pregunto sobre la situación en general de la libertad de expresión. Es que es complejo. Yo creo que es complejo porque tenemos esa realidad que sí existe también, y la realidad, digamos, de los medios más importantes que pueden generar crítica y que no sufren ningún tipo de represalia por ella. O por lo pronto no alcanzamos a ver. Exacto. O por ahora no. O que no la conocemos, no ha habido, ¿no? ¿Qué rescatas de esta nueva relación del presidente con la prensa? ¿Qué rescatas? ¿Qué es rescatable? Mira, yo creo que la apertura que tiene, digamos, ciertamente, digamos que el hecho que sí vaya a las mañaneras, que esté diario ahí el presidente expuesto a la prensa, que les haya dado ese espacio, o sea, creo que eso, por lo menos en las formas, es muy positivo y que para eso lo hace. Es decir, creo que transmite la idea de un presidente democrático que está dispuesto a enfrentarse a la prensa y dialogar con él, aunque no sea un diálogo equitativo. Creo que ese es un buen síntoma, y las cosas que dice, por lo menos en el discurso, con respecto a que no va a censurar a nadie, que hay libertad, que se puede criticar, digamos, yo rescataría esa posición del presidente. Y que no ataque medios, por supuesto, lo que hacía Peña Nieto, ¿no? Que no haya un caso Aristegui, que no haya un caso, uno lo agradece, evidentemente. Claro, que no es, no, y además que no es menor. No, sí, pero es su obligación, además. Claro, uno no tendría por qué agradecerle nada. Bueno, como estaba el país. Para cómo estaban las circunstancias. Para donde venimos, pues, sí, ¿no? Es importante, sí. Hemos estado dialogando con la poeta y ensayista María Rivera, que les recuerdo fue nombrada presidenta del PEN en su capítulo México, para un periodo que comprende este año y hasta el 2022. Y pues bueno, su labor va a ser muy activa en esto, va a ser muy importante en esto, María. Sí. Te agradecemos mucho que hayas venido. Por favor, te interrumpí, despídete. Gracias. No, y no eres nada suavecita, para que les quede claro. No. Síganla en Twitter, @MariaRi. @MariaRi, síganla. Porque es muy, muy peleonera. Y es muy inteligente. Entonces, yo creo que, mira, para despedirme, digamos, el PEN México, parte de lo que defiende es la libertad intelectual, estética, política de los escritores. O sea, un país democrático tiene que tener libertad estética, y en ese sentido, digamos, nosotros sí vemos algunos riesgos con respecto al gobierno actual, específicamente, digamos, en el ámbito cultural, donde se está imponiendo un discurso unívoco desde el poder, desde la Secretaría de Cultura, y desde que sí, digamos, un peligro similar a lo que está pasando con los científicos, con los artistas. Entonces, digamos, ahí sí tendremos un trabajo que hacer, y estamos muy contentos de seguir en